En este video vamos a explicar las diagonales de la técnica de FNP para miembro inferior. El paciente se va a colocar en una camilla, preferentemente a una buena altura, donde el terapeuta esté cómodo, al igual que el paciente. Siempre se va a colocar sobre la línea de la diagonal. Las presas para cada diagonal son diferentes. La literatura maneja que deben ser de forma lumbrical y sin pellizcar al paciente. Sin embargo, cada terapeuta es diferente y puede hacer diferentes presas, y depende del paciente también se pueden modificar. También todas las diagonales se pueden combinar con algunas técnicas dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar. Pueden ser estiramiento, fortalecimiento, para coordinación, etcétera. Primera diagonal de miembro inferior va a ser una flexión de cadera con una abducción y rotación interna. Vamos a comenzar en la posición contraria, el patrón contrario, que va a ser una extensión de cadera, una abducción y una rotación externa. Bien, hacemos el movimiento diagonal y llevamos a abducción, rotación interna y flexión de cadera. Una variante de las diagonales va a ser con rodilla flexionada o rodilla extendida. Para hacer la variante de la rodilla con rodilla flexionada, comenzamos en el patrón contrario, que es como estábamos, y vamos a mantener la rodilla en extensión para llevarla a flexión. Y hacemos el siguiente movimiento. Pedimos al paciente que lleve su rodilla hacia arriba y después hacia adentro. La variante de la primera diagonal de miembro inferior, vamos a empezar con el mismo patrón. Vamos a ir a rodilla extendida. Vamos a empezar en el patrón contrario con cadera en extensión, aducción y una rotación externa. Vamos a tener tobillo en dorsiflexión, pronación y eversión, y vamos a llevarlo a la diagonal principal. Vamos hacia arriba, le pedimos al paciente que suba su pie y rotamos hacia rotación interna. Ahora vamos a hacer el patrón contrario de la primera diagonal de miembro inferior, y pues vamos a empezar en su posición opuesta, que va a ser la misma que la primera diagonal. Vamos a empezar en una flexión de cadera, abducción y rotación interna con dorsiflexión de tobillo, una eversión, extensión de dedos y una pronación. Vamos a llevarlo hacia el patrón contrario de la primera diagonal, que va a ser una extensión de cadera, aducción con rotación externa, plantiflexión, inversión y flexión de los dedos con supinación de pie. Igual el patrón contrario tiene variantes con rodilla flexionada o extendida. La primera variante va a ser con rodilla flexionada. Vamos a empezar en su patrón contrario, que va a ser una flexión de cadera, una abducción y rotación interna con dorsiflexión, y por ende en rodilla extendida. La variante va a ser hacia rodilla flexionada. Pedimos al paciente que lleve su pie hacia abajo y hacia su otro pie. Vamos a hacer el movimiento. Ok. La siguiente diagonal, la segunda diagonal de miembro inferior, va a ser una flexión de cadera, abducción y rotación externa. Por lo tanto, vamos a empezar en su patrón contrario, que voy a explicar más adelante. Y bueno, vamos a empezar en una extensión, abducción y en una rotación interna. Por lo tanto, vamos a llegar a una flexión, aducción y rotación externa. Una de las variantes
de la segunda diagonal va a ser igual, con rodilla extendida, rodilla flexionada. En este caso vamos a ir hacia rodilla extendida. Por lo tanto vamos a iniciar en el patrón contrario, que es una flexión, una aducción y una rotación externa de cadera, para llevarla hacia la extensión, abducción y rotación interna con la rodilla extendida. Le pedimos al paciente que lleve su pie hacia abajo y hacia afuera. La otra variante de la segunda diagonal va a ser hacia rodilla flexionada, por lo tanto vamos a empezar en el patrón contrario y con rodilla extendida. Vamos a pedirle al paciente que lleve su pie hacia abajo y hacia afuera, y pues la camilla le va a dar el mismo tope para que ella flexione rodilla. Vamos hacia abajo y terminamos en rodilla flexionada. Tenemos el último patrón, que es el patrón contrario de la segunda diagonal de miembro inferior. Este es extensión de cadera, abducción y rotación interna. Por lo tanto, vamos a empezar en el patrón contrario, que va a ser una flexión, aducción y rotación externa. Le vamos a pedir al paciente que lleve su pie hacia abajo y hacia afuera. Vamos hacia abajo y terminamos. Las variantes que van a ser con rodilla flexionada y hacia rodilla extendida, y bueno, esta es la primera, va a ser hacia rodilla extendida, por lo tanto vamos a empezar en el patrón contrario y con rodilla flexionada. Vamos a ir igual hacia una extensión, abducción y rotación interna de cadera, y le vamos a pedir al paciente que lleve su pie hacia abajo y hacia afuera y pues que extienda la rodilla. Vamos. La siguiente variante del patrón contrario de la segunda diagonal de miembro inferior va a ser de rodilla extendida hacia rodilla flexionada, por lo tanto vamos a iniciar el patrón contrario y le vamos a pedir al paciente que lleve su pie hacia abajo y hacia afuera para realizar una extensión de cadera, y la camilla nos va a permitir la flexión de rodilla. Vamos hacia abajo y hacia afuera, lleve su pie y está la flexión de rodilla.